Aquí con nosotros Alejandro Cordido, concejal electo por la ciudad de San Luis. Vamos a decir, ahora es así hasta que sea mañana ya oficialmente. ¿Cómo estás, Ale? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien. Bien. Hola, Ale. Bien. Hola, ¿cómo andás, Pablo? ¿Cómo andás? Bueno, mañana va a ser el día clave. Mañana es el día de Asunción, ¿no? Mañana es la Asunción, efectivamente, todavía concejal electo. Mañana ya en funciones, a partir de mañana a las 10 de la mañana. Es el acto de Asunción. Bueno, es básicamente lo mismo que venimos viendo ya con las otras asunciones. Nos toca ahora en la ciudad capital y bueno, en lo personal muy contento, con mucha expectativa y feliz de además ser parte protagonista en esta asunción, ahí asumiendo en una banca, así que bueno, con muchas ganas. Después de, bueno, esto lo hablamos la otra vez, pero ha pasado mucho tiempo para que el Consejo Deliberante de la ciudad de San Luis vuelva a tener mayoría en el caso de, bueno, actualmente es el oficialismo en el Consejo, ¿no? Sí, de los oficialismos en general, digamos, sí, efectivamente. Del oficialismo en general, ¿no? Efectivamente. Lo que también nos plantea un nuevo desafío, porque entendemos que la mayoría, como se dice normalmente, la mayoría automática, en realidad es una posibilidad de garantía sobre la gobernabilidad, pero al mismo tiempo es un desafío extra porque implica generar consensos necesarios sobre la base de la política. Le charlábamos la vez pasada, tener mayoría es una responsabilidad mayor aún, porque implica mostrarle al vecino, a la vecina, a nuestros propios pares, que la mayoría en realidad sirve para garantizar un proyecto político, pero que es la base sobre la cual construir política, valga la redundancia, que es básicamente los consensos, ¿no? Esto es importante porque muchas veces cuando los cuerpos legislativos no se integran con mayorías, es decir, que los oficialismos tienen la facultad, digamos, de discutir con, entre comillas, mayor tranquilidad lo que plantean como herramientas necesarias para desarrollar un proyecto. Muchas veces hay como, decimos los abogados y las abogadas, paridad de armas. Es decir, la mesa está más compleja y entonces esto implica que a veces las discusiones son profundas, pero muchas veces también las discusiones son sectoriales, por la necesidad de poder adquirir cierta relevancia a cada uno de los sectores. En este caso, como nosotros y nosotras tenemos mayoría, lo que pretendemos es que eso nos permita dar una discusión más profunda, de ir un poquito más a fondo con las políticas estructurales, con las políticas de Estado que tenemos que desarrollar en nuestra ciudad. Y bueno, esa es la mirada que tenemos sobre nuestra mayoría. Quitaría, perdón, ojalá, ¿no? La politiquería, digamos, de alguna manera, porque, digo, pondría, como decías vos, vamos a discutir sobre este tema, tenemos que hacerlo, digo, la oposición deberá hacerlo con muchísima responsabilidad, porque se les dará parte y lugar a la discusión, en un ámbito que es de discusión, ¿no? El Consejo es básicamente eso, pero acá va a tener que ser con muchísima más responsabilidad, dejando los personalismos de lado, porque, digo, el oficialismo va a decir, bueno, proponemos este tema, discutamos sobre este tema, si ustedes no están de acuerdo, van a tener que decir por qué no están de acuerdo, ¿no? Totalmente, y entiendo que esa mirada, esa presión va a estar más sobre nosotros y nosotras que sobre los compañeros y compañeras de la oposición, porque efectivamente creo que vamos a ser desde el oficialismo quienes tenemos que poder explicar cada uno de los proyectos, tanto los que mande el Ejecutivo, que por supuesto entendemos que tenemos que acompañar, siempre con una mirada de construcción colectiva y una mirada de beneficio del pueblo, y como los que presentemos desde el propio bloque, que entendemos que vamos a funcionar muy bien como bloque, por las charlas que estamos teniendo previamente. Pero claro, el desafío inicialmente va a estar en nosotros y nosotras, en el oficialismo, justamente porque si vamos al terreno de la politiquería, lo decimos así para que nos entendamos mejor, va a ser muy fácil el señalamiento y la mirada sobre, bueno, total, ustedes tienen mayoría. Claro. Y eso es lo que nos interesa también poner en cuestión, que no sea una cuestión de mayoría, sino que sea una cuestión de proyecto político, de gobernabilidad y de necesidad de nuestra población. Ale, ¿ya has charlado con los que, por ejemplo, Agustina Gato, que renovó banca, conoce un poco más el interior, si has charlado con alguno de ellos y si ya se ha definido quién presidirá el Consejo Deliberante, o al menos hay un nombre posible por parte de ustedes, por parte del oficialismo? Sí, estamos charlando con todas las compañeras, los compañeros del Consejo, incluso pude participar en una charla apenas habían pasado las elecciones, también con compañeras salientes. Claro. En eso lo decimos porque es así.
Y afortunadamente nuestro espacio, más allá de las discusiones que son bienvenidas y además promovidas, también tenemos un trato de compañeros, compañeras, en términos políticos, digo, pero además también humanos, porque San Luis es una sociedad donde nos conocemos entre todos y todas. Entonces eso se combina, lo pudimos hacer con las compañeras también salientes, y ahora con quienes vamos a ingresar. Bueno, vos mencionabas a Agustina también, que Agustina tiene, entre comillas, la doble condición, ¿no? Es la única compañía que ha renovado. Pero también con las otras compañeras y compañeros que siguen, ¿no? que le restan 2 años más de mandato. Hemos tenido un par de reuniones muy interesantes, por supuesto que sobre todo informativas. Nos han ido de manera informal comunicando cómo han venido trabajando, poniéndonos un poco en autos sobre el funcionamiento del Consejo, y en esas reuniones también surgen las preguntas que son lógicas de estos tiempos, de si alguna persona tiene interés, porque también, en esto hay que decirlo, es importante que todos los cargos en todas las esferas públicas sean ocupados por personas que, además de tener las condiciones, la capacidad, la idoneidad, además manifiesten un interés. Eso es importante porque, digamos, eso es lo genuino de la política. Una persona que entiende que tiene las condiciones, que tiene la capacidad para hacerlo, pero además que quiere hacerlo. Creo que esa es la combinación ideal. Bueno, en eso, digamos, obviamente que se abren las charlas, algunas discusiones interesantes, y bueno, es obviamente que se va a definir mañana, ¿no es cierto?, en la sesión, pero también hay algunos nombres. Es importante también escuchar qué plantea la oposición, si es que plantea, digamos, y en su caso si hay o no un acompañamiento, si se pone en discusión algún nombre y por qué, como decía Emi, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué queremos a tal persona en tal lugar? Y desde lo personal, ¿cómo te imaginas ahora ya en tu rol? Porque, a ver, hasta ayer o hasta el 14 de noviembre ocupabas un lugar, ahora pasás al Consejo Deliberante. ¿Ya cambiaste ese chip? ¿Ya te pusiste en modo concejal o vas a ir el tiempo al tiempo? Sí, en realidad es complejo. Yo siempre digo que también, afortunadamente, cada vez que transito por diferentes órganos, desde lo público, más allá de mi actividad privada, profesional, yo soy una persona que entiendo que la política, como decimos, apelando siempre al concepto de política desde lo griego en adelante, es la cosa de la ciudad, la cosa común, la cosa del pueblo. Por lo tanto, entiendo que todos y todas hacemos política permanentemente, no solo en las actividades privadas, que es fundamental, y eso además es una discusión que también tenemos que poder promover, sino sobre todo en los espacios públicos. Creo que cuando ocupamos roles en los espacios públicos tenemos la responsabilidad de hacer funcionar bien los mecanismos institucionales para que las necesidades de nuestra gente puedan ser cubiertas y satisfechas en la máxima expresión posible, ¿no? Dentro de lo que podemos administrar en esa posibilidad, pero además siempre intentando romper algunos moldes, justamente para que el horizonte se corra un poquito más allá de lo posible. Desde ahí, yo siempre he trabajado, desempeñado funciones y militado con esa mirada en diferentes espacios del Ejecutivo, y a los compañeros, a las compañeras les siempre manifiesto que cuando afortunadamente he podido ir desempeñarme en diferentes lugares, dejo el espacio físico, pero no me voy de los lugares. Esa es un poco mi concepción, digo, porque de todos los lugares no solo que uno aprende un montón de cosas, sino que además deja su propia vida. La misma mirada tengo con el Consejo. La verdad es que si bien institucionalmente nunca he desempeñado una función legislativa, esta es mi primera vez, y lo vuelvo a decir, sumamente feliz, agradecido por el acompañamiento de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad, nuestra querida San Luis. Pero al mismo tiempo, por mi profesión y por las funciones que he desempeñado, no me resulta muy ajena la función legislativa. Más allá que sí, obviamente, la cuestión política. Por ahí creo que lo más novedoso para mí va a ser el manejo político del Consejo, pero a mí nunca la política me genera incertidumbre, sino que me genera siempre expectativa y esperanza. Entonces lo recibo con mucha alegría, la verdad. Bueno, tampoco es un terreno desconocido de la política para Ale, que siempre ha estado muy empapado del tema, en lo privado, en lo público. Yo quería hablar sobre la ciudad de San Luis, porque los vecinos que nos están escuchando, por ahí uno no... o sí, me recuerdan, algunos no, pero cuando entra Sergio al municipio, yo recuerdo un paro de transporte complicado. En el acto. Sí, que entrar y solucionar ese tema. La pandemia ni hablar, ¿no? Le digo, la pandemia ya está en la lista. Cuando todos hablamos de algo, ya tenemos en la lista la pandemia.
Después también le tocó un problema importante que es interno, que tiene que ver con los plantas permanentes, que la verdad que es una mochila pesada que dejó la antigua gestión. Y después hay varios temas que son de la ciudad en crecimiento que al día de hoy se están discutiendo. Por ejemplo, temas más allá del transporte el transporte urbano de la ciudad, temas servicios de transporte semipúblico como es el de taxis, que hay un problema histórico también. Digo, conoces esas realidades. Sí. Y hay mucho como para solucionar, ¿no? Sí, hay mucho, digamos, es evidente que hay que seguir atendiendo esa problemática y plantear alternativas de soluciones novedosas. Es evidente porque la necesidad sigue estando. Vos me tomo una cuestión como ejemplo, la cuestión de los taxis, por ejemplo, que también es, como vos decías, una problemática histórica que involucra a diferentes sectores, que involucra no solo a los propietarios de las matrículas, sino además a los compañeros y las compañeras que trabajan como choferes, que además implica muchas veces decisiones empresariales de algunos propietarios que tienen más de un vehículo, de cómo hacer funcionar esos vehículos, que implica fundamentalmente el desarrollo en ese aspecto de una mecánica que permita generar ciertos ingresos y en su caso cumplir con todas las pautas laborales y demás, y todo eso en el desarrollo de una actividad que necesariamente debe satisfacer una necesidad pública. Claro. Es decir, la mirada sobre eso tiene que estar puesta también, siempre y prioritariamente sobre las personas que somos usuarias de ese servicio. Claro. Entonces todo eso se combina y, por ejemplo, en estos tiempos, donde todavía no se ha discutido la cuestión tarifaria de los taxis. Que está ahí también para discutir. Por supuesto, la extraordinaria. Todos los años siempre llega esta época y ocurre esto, la verdad que no voy a decir en todos los lugares del mundo, pero como mínimo en nuestro país ocurre en todas las ciudades, siempre es esta la época donde se pone en discusión y donde esos intereses también afloran. Entonces aflora el interés del propietario de la matrícula, aflora el interés del chofer o de la compañía que está como chofer y también obviamente, y es una responsabilidad central nuestra, de quienes estamos legislando, también se pone en juego el interés del vecino y la vecina. Claro. Porque las readecuaciones tarifarias siempre implican, en algún punto, tocar los montos de los que cuestan los servicios, ¿no? Es decir, implica reajuste en ese sentido. Claro. Yo pensaba esto, porque lo de los taxis es muy actual, está todo el mundo discutiendo de esto, que no consigue taxi. Lo hemos hablado con el titular de taxi aquí también. Inspectores que, de alguna manera, esto es una idea, pensaba yo hoy, ayer, no me acuerdo, decía, inspectores que se encarguen de fijarse si realmente hay tacheros laburando, porque a veces te pasa y te dicen, no tengo a nadie hoy. Claro, pasó mucho en el último mes hoy también. Me pasó hoy a la mañana, por ejemplo, una cuestión muy rara, no voy a decir con qué remisería. Llamé y el muchacho muy amablemente me dice, bancame un toque. Y mientras yo estaba, dice, el móvil acá, dice, ¿quién puede venir acá? Viste, como diciendo, no sé si tengo a alguien trabajando. Y yo dije, pero, pucha, esto es un servicio semipúblico, claro, si quieren. Que supuestamente hay sobrepoblación, dije supuestamente. Yo, está bien, es un horario complicado, 5:30 de la mañana para venir a la radio. Por ahí capaz que alguno dice, che, no me conviene salir a laburar ese horario. Para eso se recuerdan las tarifas, ¿no? Y después, digo, ¿por qué nadie se fija? Los horarios problemáticos son, tal vez el horario problemático de la salida de las escuelas, lo entiendo porque pero después a la noche no hay taxis. Sí. Yo digo, fin de tendría semana que no alguien como fijarse, decir, che, usted tiene que tener casi por obligación, ¿no? No sé si será así la ordenanza, ¿no? Son cuestiones para revisar, sí. ¿no? Claramente que el servicio cuando se conviene cómo funciona un servicio de este tipo, sí existe un compromiso, claro, pongámoslo en términos de un deber, de efectivamente cubrir las 24 horas, digamos, diferentes franjas horarias, y por eso vos lo mencionabas también, por eso incluso hasta hay variaciones en las tarifas, digamos, el mismo feriado y demás. Es decir, que eso se pone en discusión justamente para que el servicio esté funcionando 24 horas, 7 días a la semana. Claro. Luego sí viene otra discusión de si existe sobrepoblación de matrícula que no se corresponde con la cantidad de vehículos que hay en la ciudad, claro. Si en realidad existe, digamos, la población se ha incrementado en un número tal que hace que efectivamente cueste conseguir un taxi y por lo tanto tenemos que dar otra discusión, que es decir, bueno, se aumenta la cantidad de chapas que se pueden emitir, pero todo eso requiere, como vos lo mencionás, Emiliano, un control. Un control que entiendo que lo tenemos que hacer
con los compañeros y las compañeras del sector, tiene que estar el Estado, tienen que estar las personas involucradas y tiene que haber ahí el ánimo de poner en discusión y poner sobre la mesa, así como vamos a discutir las tarifas, también discutir las condiciones en las que se presta. Incluso, como suele ocurrir y muchas veces cuesta mucho poder transmitirlo también, y a los oficialismos nos ocurre eso, y es problemático, y en un contexto como este, mucho más, donde tenemos un proceso inflacionario desatado que es feroz, que cuesta muchísimo controlar y que cuesta explicar y analizar los tiempos que tenemos de acuerdo a los diferentes proyectos para poder abordar esa problemática. Incluso en esas circunstancias, tenemos que poder transmitir cómo se conforman las tarifas, cuál es el valor que se pone en juego. Porque a veces uno dice, no, es carísimo. Y cuando empezás a ver cómo se compone, digamos, cuál es la estructura de costo de esos servicios, uno empieza a decir, es carísimo. Depende, si yo soy el chofer de taxi y veo lo que cobro, digo, en realidad necesitaría aumentarlo un poquito más para tener un salario acorde al proceso inflacionario. Ahora, si yo soy un usuario y tengo un salario equivalente al compañero o compañera que maneja el taxi, decir, no me puede aumentar. Entonces, toda esa discusión tenemos que, y el Consejo creo que es una caja de resonancia de eso, tenemos que poder ponerla sobre la mesa. Tenemos que poder decir, bueno, no solo las tarifas, no solo la cantidad de vehículos, sino además la necesidad de que funcionen 24 horas, que haya una estructura, y en eso hay una responsabilidad inicial, hay un deber, que no solo que es ético de quienes tienen las matrículas de los vehículos, que además cuando tienen la matrícula y tienen empleado o empleada y ese vehículo no funciona, ahí hay varios perjuicios que se evidencian. Por ejemplo, se genera menos fuente de trabajo y sobre todo el destino de ese servicio, que el usuario y la usuaria no puede contar con el taxi. Entonces, son discusiones que hay que darlas, hay que plantearlas abiertamente, no tenemos que tener miedo a la discusión y tenemos que poder explicitar. Y si en esa, por ejemplo, estructura de costo, el Estado municipal tiene que hacer un esfuerzo extra para que, a pesar de los aumentos no sean lo que refleja, por ejemplo, una inflación real, que de hecho eso es lo que estamos analizando. Yo lo digo ahora, digamos, previo a la asunción y lo que uno conoce desde la informalidad, pero a partir de mañana vamos a hacer ya un estudio formalmente de la temática. Pero en definitiva eso tenemos que poder discutirlo, ¿no? Y si el Estado municipal debe salir también a contribuir de alguna manera para que algunas tarifas no se incrementen de acuerdo a la estructura de costo real, también tenemos que poder explicitarlo y lo tenemos que poder trasladar a la población, porque en definitiva eso va a terminar impactando más temprano que tarde sobre el resto del presupuesto del municipio. Es decir, que somos todos los vecinos y las vecinas la que también ponemos un esfuerzo extra para que ese, por ejemplo, pasaje o ese costo de un servicio público, semipúblico de transporte de pasajeros, no cueste un monto, cueste uno menor, pero que en definitiva también indirectamente estamos todos aportando a eso. Digo porque por ahí muchas veces tenemos la idea de que el costo no tiene nada que ver con lo que nos pasa a nosotros en la vida de la ciudad. ¿No? Sí, como que se dejara de lado, sí. Bueno, Alejandro Cordio, para aquellos que no lo conocían, nos están escuchando, esta es la voz que los va a representar en el Consejo, y si es el nivel de discusión, yo ya como vecino estoy tranquilo, que por lo menos estamos representados. Gracias, Ale. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Ale. Gracias. Y nada, decirle a los compañeros, compañeras que mañana nos vemos en el Consejo a las 10 de la mañana. La verdad es que no hemos hecho, algunos compañeros sí, invitaciones públicas, pero sabemos también que nos tenemos que seguir cuidando. La pandemia sigue estando, entonces tenemos que seguir manteniendo las distancias, los protocolos, y en términos de gestión, lo que se viene, ojalá que podamos, como decía al inicio, ampliar los horizontes desde la discusión política para encontrar nuevas herramientas para solucionar problemas estructurales. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Un abrazo. Alejandro Corrido, concejal de la ciudad de San Luis, por si mañana no tenemos la oportunidad de... Ya está, aparte ya está elegido. Faltan un par de horas, ¿no? Separamos hasta las 10, estamos, dale. Hace que tu día